perdoné todo lo que me entré, pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué era el lazo, explique. De tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Mi nombre es Andrés Urrea, nací en la ciudad de Cúcuta, tengo 36 años. Por gracia de Dios llegué a esta comunidad en el 2018. Voy a contarte más o menos cómo ha sido el tema de la fe en mi vida desde la infancia. Vengo de una familia católica. Mi mamá, mi papá, tengo 3 hermanos más. Yo soy el mayor. Cuando era niño, desde que tengo uso de razón, pues siempre mi mamá me ha llevado a la misa. Siempre mi mamá ha inculcado esa fe en cada uno de nosotros, en la casa. Mi papá es un hombre que siempre la ha acompañado, mas sin embargo de pronto no lo vive de la misma manera que la vive ella, pero siempre estuvo ahí, gracias a Dios. Mis papás son jóvenes, mi mamá docente de Colegio María Auxiliadora. Mi papá siempre pues, fue como comerciante, le gustaba mucho el tema de las ventas y siempre le apasionaba ese mundo, aunque él de niño quería ser militar. Entonces siempre lo ha marcado eso como en su carácter. Resulta que cuando yo era pequeñito, a mí me pasaron muchas cosas, yo digo que raras, o quizás ante los ojos del mundo naturales y para el que lo quiera saber, de pronto sobrenatural. Cuando yo era niño, vivíamos en un apartamento en un barrio que se llama La Cabrera. Y yo vivía con mucho miedo, yo tenía como muchos miedos porque quizás de pronto mi papá se ponía a ver películas y él se ponía a verlas conmigo, a compartir conmigo y pues yo todo eso lo veía, en fin. De pronto me daba miedo, tenía pesadillas, pero no sé, o sea, a veces vivía cosas muy reales y eso me marcó a mí en la vida. Siempre tenía miedos y de pronto fui creciendo con eso. Mas sin embargo, mi mamá era muy amiga de unas monjitas que se llaman las Hermanas Pías en Cúcuta y tenían su capilla, tenían una tienda donde vendían cosas religiosas y la Madre Superiora, o sea, me consentía mucho, me cargaba, me llevaba, pues yo era todavía muy chiquitico y mientras que mi mamá es profesora de música, ella llegaba y cantaba las misas. Entonces ella llegaba con su guitarra a practicar la misa y en ese instante pues a mí me cuidaban, me daban gaseosita, galletica, me consentían mucho, eso me tenía, mejor dicho, súper bien. Había momentos donde ellas se iban al Santísimo y empezaban a orar, me decían acompáñame, vamos al Santísimo y me llevaban. Pues yo no comprendía todo eso, la verdad, pero yo estaba con ellas y me sentía muy bien, me sentía muy tranquilo, mucha paz. Son los recuerdos hermosos que tengo de esa infancia. Pero también a veces pasaban cosas raras cuando llegaba a mi casa, me tocaba dormir solo, mis papás eran, ya usted está muy grande, váyase a dormir solo, y yo no quiero, yo quiero dormir con ustedes, no, para el cuarto hágame el favor. Entonces me iba para el cuarto. Recuerdo que una vez me pasó algo muy, muy raro, pues es un recuerdo muy, digamos que no lo tengo tan preciso, pero fue así. Yo soñé que pues estaba ahí tratando de dormir a la fuerza, llorando porque tenía rabia porque mi papá no me dejó entrar al cuarto. Y entró un gato a la habitación. Y cuando entró el gato por la ventana, yo me quedo mirando el gato y el gato me empieza a hablar. En ese momento yo me asusto más. Yo digo, o sea, yo no sé qué está pasando, pero yo siento que el gato me está hablando, no me acuerdo qué me dice. Y salgo corriendo y busco a mis papás y les digo,
que un gato, que el gato, que el gato. Y entonces mi mamá, no, pero ¿cómo así que el gato? Y cuando entró mi mamá, entró y había un gato negro ahí que saltó por la ventana. Yo fui creciendo y después escuchaba que en ese barrio había mucha brujería y muchas cosas raras, que inclusive la señora que vivía debajo de nosotros fumaba mucho tabaco. Y esa es la realidad de muchas personas de pronto que viven en fronteras con Venezuela, que allá se practica mucha santería y cosas así, y quizás pues ella practicaba eso, no sé. Y yo viví esas cosas, viví cosas así como extrañas que me daban mucho miedo. Yo voy creciendo, mi mamá hace lo posible porque yo entré a un colegio salesiano. Para mí eso es un milagro de la Virgen, porque yo, digamos que era muy indisciplinado y me gustaba mucho el desorden, y lucharon conmigo bastante en una escuela donde yo estudié y posteriormente tenía que presentar examen para entrar al salesiano. Y mi mamá, siendo profesora, porque pues obviamente se conocen, en fin, ella dice, vamos a pedirle a la Virgen María Auxiliadora que tú puedas entrar al colegio. Vamos a pedírselo. Y yo me acuerdo que una vez fui a una iglesia que se llama Las Carmelitas, muy hermosa esa iglesia. Yo entré y ya yo estaba más grandecito, obviamente ya tenía como 11 años, 10 años, iba para 11, que ya iba a entrar a sexto. Y yo sentí que, por primera vez yo siento como algo con la Virgen María. O sea, yo siento que yo la veo en una imagen y yo empiezo como a orar, algo que yo nunca había hecho, como a pedirle en fe que me regalara la gracia de poder entrar a ese colegio, porque mis papás querían, lo anhelaban. Entonces yo quería hacerlo sentir feliz, porque pues yo era muy indisciplinado y las veces en que yo, en vez de hacerlos sentir felices, los hacía sentirse mal, pues yo dije, voy a empezar a pedirle a la Virgen que me ayude. Y empecé con ese proceso y le pedimos, se nos dio la gracia de poder entrar al salesiano. Y entro yo al colegio y bueno, la indisciplina todavía estaba ahí muy marcada. Yo era del grupito siempre de los desordenados, pero es un excelente colegio, le debo mucho, aprendí muchas cosas. Definitivamente San Juan Bosco es un teso de la educación. Le damos muchas gracias a este Santo Padre porque está muy marcada su doctrina, su enseñanza. Amigos sacerdotes que conocí allá, compañeros, muchas vivencias. En fin, el colegio es una faceta muy hermosa, pero entonces me pasó algo. En la medida que uno va creciendo y que de pronto los papás no nos avisan o no nos cuentan o no nos hablan del todo el tema del desarrollo, de todo esto que se nos viene a nosotros cuando vamos creciendo, tuve demasiados, digamos que, encuentros con una desinformación sexual. De pronto yo no comprendía nada de este tema y hubieron ciertas personas en mi vida que marcaron esa situación con dolor, porque de pronto desde niño yo fui como muy digamos que, muy atacado. De hecho, retrocediendo un poquito atrás, a veces me pasaba que me mandaban a la tienda y yo iba a la tienda y se me aparecía un hombre y me echaba piropos o me decía cosas. Y yo me sorprendía, pero yo me hacía el sordo. Obviamente uno se siente como atacado, pero a la vez asustado y uno no sabe ni cómo va a reaccionar. Y eso fue a lo largo de toda la infancia y la adolescencia, porque también me volvía a pasar esas cosas, pero yo me quedaba callado. Siempre fui como muy tímido con las mujeres. Me daba mucho respeto, pero a la vez también como temor, como que hablarle a una niña, como decirle alguna cosa. Veía que mis amigos tenían novia. Yo estudié en un colegio salesiano, todos son varones. Entonces veo que nosotros salíamos del colegio y al frente había un colegio de niñas en Mercedes Ábrego y muchos tenían novias. Entonces de pronto, que usted por qué no tiene novia. Entonces yo le decía, no, pues a mí me da como pena, yo no sé hablarle a una niña. Sí me gustaban, me encantaban, yo las miraba y qué bonitas niñas, pero
pero me costaba esa parte porque me habían infundido mucho miedo todos estos ataques de personas que se acercaban a mí con ciertas intenciones, porque eso se ve en los ojos, eso se ve en su lenguaje corporal, eso se ve como en la forma en que la persona te ve como una presa, por decirlo así. Yo fui víctima de unas personas y gracias a Dios pues yo conocí este camino de lazos porque el Señor ha ido purificando y sanando muchas cosas. Hubieron muchos encuentros con personas que yo amaba, familiares y cosas así, donde siempre había algo corrompido, algo dañado en ellos en su parte sexual y a su vez era como que algo que me buscaba atacar y dañar. Entonces, digamos que fui creciendo con esas cosas, con ese desconocimiento, empecé a ver películas pornográficas y yo no buscaba eso, pero habían amigos que me decían, mira, tengo esto, una revista, una cosa, la otra, y en realidad me estaba haciendo mucho daño y también yo animaba a corromper a otras personas, entonces ya me estaba volviendo un mal ejemplo. Y pasó que también en el colegio, por uno querer ser del combo de los que son los más desordenados, entonces uno empieza como que usted no es capaz, hágalo pues, y así sucesivamente se van dando cosas, y uno siempre tratando como de sacar el pecho y decir yo puedo, yo soy capaz, yo soy el macho pues, y hicimos muchas diabluras que siempre es difícil de recordar porque trae mucho arrepentimiento, sobre todo por el mal ejemplo que se da, por el mal ejemplo que di a muchas personas y que incité a hacer, porque en mi corazón se había generado un vacío muy grande. Había sido abusado, dañado, mi sexualidad se había dañado totalmente y no tenía información y empecé a dar de lo que había recibido. Entonces, digamos que me estaba volviendo como una parte más de ese cáncer que quiere dañar a la juventud y eso me pasaba a mí. Cuando yo tengo más o menos como 15 años, yo tengo que salir de la ciudad de Cúcuta. Por X o Y problema, salgo de la ciudad con mi papá y llego a la ciudad de Barranquilla. ¿Por qué? Porque acá vivía parte de la familia de mi papá. Y bueno, Barranquilla es una ciudad muy encantadora que yo conocía solo en vacaciones. Pero cuando yo llego a esta ciudad, en la manera que yo vengo, con rabia, con muchas situaciones, con sentimientos encontrados, porque yo no quería estar acá, yo me quería graduar en mi colegio. Por fuerza mayor tuve que llegar acá. Y cuando llego con mi papá, nos toca vivir pues en casa de unos familiares. Nos reciben con todo el amor, pero nosotros ya llevamos un tiempo y tenemos que mirar para dónde nos vamos porque no podemos estar ahí todo el tiempo, tenemos que tratar de buscar dónde vivir juntos y buscamos un sitio, un apartamentico, no teníamos ningún tipo de comodidad, o sea, prácticamente yo llegué a dormir en el piso porque nos tocó venir prácticamente volados de esa ciudad. Tenía mucha rabia, o sea, de pronto siendo adolescente, con 15 años, teniéndolo todo, viviendo muy cómodamente, llegar a otra ciudad que pues yo tenía mucha rabia y toda la rabia la quería pagar con todas las personas que se me acercaban. Por lo menos me acuerdo yo tanto que llegaba al punto en que yo escuchaba a la gente hablar y yo decía, estoy aburrido de escuchar a la gente cómo habla aquí en la costa. O sea, me fastidia. Y empecé a tener un fastidio que me duró varios años. Y cada vez me tocaba hacer cosas, o sea, digamos que más fuertes. O sea, era como que sacrificarse más. Mi papá no conseguía trabajo. Mi mamá estaba sola en Cúcuta porque ella es profesora, ella no podía venirse para acá. Parte de mis hermanos estaban aquí, otros estaban allá. La familia se separa por ese problema. Y yo empiezo como a desarrollar una rabia en contra de mi papá porque yo le digo, toda la culpa la tienes tú. Porque mi mamá tiene que estar allá y no acá conmigo.
y yo he sido muy apegado a mi mamá, siempre, siempre. Entonces empezamos como a tener ese choque y desde ahí mi papá y yo, pues hoy en día tenemos una relación más chévere, pero más sin embargo hace falta más porque hubo una brecha ahí en ese camino y no la llevamos como teníamos que llevarla. Entonces nos toca vivir aquí en un apartamentico, dormíamos en el piso, a veces si tocaba comer solamente arroz y frijoles, comíamos arroz con frijoles y éramos felices, pero había escasos recursos, pero ahí íbamos llevando la vida, poco a poco íbamos saliendo de todo eso. Yo llegué a un colegio que pues era un colegio muy sencillo ante mis ojos, pero ahí fue donde conseguí y encontré personitas que eran muy nobles, que tenían un corazón, porque algo que caracteriza a la gente de esta región es que ellos son muy efusivos, pero son muy sinceros. Hablan desde el corazón. De pronto, en otras partes, y no quiero hablar mal, a veces nosotros somos de mostrar algo por fuera, pero sentimos otra cosa por dentro. En cambio aquí, la gente sí tenía ese deseo de hablar desde el corazón, y yo lo sentí así. Entonces, yo tenía mucha rabia conmigo mismo y con todo lo que me rodeaba, pero encontré personitas que me fueron hablando y fueron ablandando mi corazón. Y esos fueron compañeros del colegio, que me acogieron, y solamente estudié con ellos desde marzo hasta que finalizamos el año, y esas personas me quieren como si hubiera estudiado con ellos toda la vida. Entonces eso fue algo muy bonito. Después termina el colegio, muchos empiezan con que voy a estudiar en la universidad, que voy a hacer una cosa, la otra. Yo tenía que trabajar. Tenía que buscar cómo trabajar porque ¿cómo hacíamos aquí? Mi papá no conseguía trabajo y yo soy el mayor y teníamos a mi hermanito menor acá. Entonces, gracias a Dios, unos familiares que son del comercio me dieron la posibilidad y empecé a trabajar. Entonces ahí empiezo a conocer lo que es el comercio. Fue muy bonito porque es una bonita escuela, desde bodeguero, vendedor, hasta el punto de llegar a ser un administrador. Pero en todo eso, cuando uno empieza a conocer el dinero, cuando empieza a conocer el billete, uno se deslumbra porque ya uno puede comprar lo que uno quiera. Y ahí es donde pecamos. Entonces yo empiezo a comprar cosas innecesarias y empiezo a chocar más con mi papá. Y mi papá que déjese ayudar, que déjese aconsejar, que yo no escucharlo. Y empiezo a hacer lo que se me da la gana, entonces empiezo a tomar. Yo no tomaba. Y una prima fue la que cuando era muy chistoso, porque aquí la gente, bueno, llegábamos, íbamos a atender a alguien y la gente decía, no decía buenos días, sino traía 2 cervezas, una para usted y otra para el vendedor. Y empiece pues a atenderlo y entre la atención y lo demás se tomaban 2 más y así. Y después el cliente se iba contento, que porque aquí hace mucho calor, entonces una palacé, ese era el dicho. Entonces mi prima llegaba al punto en que ya se llenaba y ella decía, no, yo no quiero más. Me llamaba, venga Andrés, tómese esto. Y yo, prima, pero yo no tomo. Tome que usted es un varón. Mire cómo infunden en nosotros, los hombres, ese tema del alcohol. Entonces empiezo ya a tomar y empiezo a cogerle un gusto a la cerveza. Y ya yo veo que mis compañeros de trabajo salían en la quincena para el billar. Entonces yo, bueno, yo también voy para el billar, porque usted es un varón, entonces ya tengo que irme para el billar. Entonces me iba para el billar, a jugar billar, a tomar. ¿Y qué pasaba? Empecé a adquirir vicios. Y como yo no tenía a mi mamá y estaba solo con mi papá y de alguna manera daba de lo que no podía dar, porque yo tenía mucho resentimiento, rabias y demás, pues también empiezo a conocer mujeres, chicas, que de alguna manera se me presentaban y para mí era algo muy fácil. Y no valoraba nada, entonces daba de lo que no tenía. A muchas chicas que conocí, pues ellas de pronto ilusionadas con ver a una persona que las quisiera, que fuera buen novio, que no sé qué, realmente yo las veía como si fuera una servilleta, se usaba y después se botaba. Y era algo muy feo, la verdad, porque cada vez que yo hacía algo así, pues yo también me llenaba de un vacío. Les hacía daño a ellas y me hacía daño a mí. Resulta que llegó un tiempo y yo dije, ya no quiero trabajar más aquí. Yo quiero vivir otra experiencia. Y por un problema puntual ahí familiar, pues yo dije, no, yo me quiero ir de acá y me quiero ir a Medellín. Quiero ir a Medellín,
quiero trabajar en Medellín. Me habían ofrecido un trabajo en Bogotá, pero dije, no, Bogotá muy frío, yo prefiero Medellín. Y me fui a Medellín a trabajar, en lo mismo que trabajaba, de cuestiones de sonido y todo eso. Y en Medellín empiezo a vivir una vida aparentemente con más libertad, con más ganas de vivir todo a mi antojo. Llegué a vivir a la casa de una tía, pero prácticamente vivía con un primo. Pero resulta que, bueno, anterior a eso, me volé un pedacito. Yo llegué a Medellín a la casa de una tía de mi papá. Y era en Sabaneta. Y cuando llegué allá, me pasó algo muy curioso. Resulta que nosotros tenemos un primo que en paz descanse, ya falleció hace unos 2 años, que él era muy loco. Él era muy loco, él me hablaba de cosas esotéricas, de cosas ocultas, él me hablaba de cosas así muy raras. Y como yo tenía miedo desde niño, pues yo le decía, no, yo no le paro bolas a eso, porque realmente a mí me daba miedo. Entonces él inventaba parches como que vamos a una frijolada a las 12 de la noche. Yo, primo, frijolada a las 12 de la noche. ¿Eso en dónde? Pero realmente él tenía un parche muy raro, con un poco de gente como metalera, con unas pintas pues así muy raras. Y a mí no me llamaba la atención, gracias a Dios. Yo más bien lo huía. Yo me estaba quedando en la casa de esta tía, y esta tía empieza como a consentirme, pero de una manera muy extraña. O sea, ella era muy... O sea, me consentía, pero se pasaba de la raya. ¿Me explico? O sea, era como que ella me decía que me quería, pero ella me decía que me quería de otra manera. Yo lo empecé a sentir así. De todas maneras, ¿qué pasó? Yo duré ahí realmente como pocos días, pero cuando yo estaba ahí, un día en la noche, ella llega corriendo de su cuarto, me despierta y yo siento una brisa extraña dentro de la casa. Y ella me dice que es que el primo está haciendo brujería y que él me quiere hacer daño a mí y que ella es la única que me puede proteger a mí. Y empieza a abrazarme y a tocarme la cara y decirme tranquilízate. Yo me asusto porque obviamente no esperaba esa situación así de esa manera. Y con todo este tema así como de brujería y cosas así, pues yo la verdad yo decía, uy, esto parece una película de terror. El exorcismo pues aquí en vivo y yo, ¿esto qué es? Y me asusté muchísimo. Ella me empieza a consentir, a abrazar y se duerme ahí conmigo, pero yo la sentía de una manera rara. Al otro día me dice que a ella la visita el esposo que se había muerto y le hacía el amor. Entonces ella empezó a contarme cosas muy raras y a mí me dio más miedo. Esta casa está... Aquí hay gente loca. Y es familia mía, que es lo peor. Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Bueno, para no alargar tanto la historia, ella a mí me dio una pastilla de algo y yo creo que duré como 2 días dormido. Más o menos. Y cuando yo me levanto de esa cama, que no sé ni qué horas son, yo no puedo caminar bien. Yo me siento raro, me siento extraño, no me conozco yo mismo. Incluso yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, haga un rosario por mí. Y yo creo que cuando uno llama a la mamá y uno dice algo así, es porque hay algo muy fuerte que te está haciendo daño. Y yo le dije, mamá, haga un rosario por mí, que no sé qué tengo, me siento muy raro, aquí está pasando cosas muy raras. Resulta que yo quiero salir de la casa a caminar y la tía empieza que no salgas, pero ya no me dice Andrés, sino me dice amor, me empieza a hablar como si yo fuera su esposo, como si yo fuera su amor, o sea, me empezó a hablar de una manera muy, muy extraña y yo voy saliendo de la casa y yo, esta vieja está loca, pero yo no le decía nada por respeto. Y apenas yo iba caminando ya fuera de la casa, yo empecé a sentirme diferente. Yo sentía una pesadez allá, pero cuando salía me empezaba a sentir mejor. Y yo, uy, no, yo tengo que salir de acá, aquí pasa algo raro, Resulta que yo tengo que volver porque no podía orar todo el día en la calle, yo no sabía, tenía que organizar mi vida, mis ideas, yo estaba esperando a que me dieran una entrevista de trabajo para que pudiera aplicar al trabajo. Y en esos días yo quedé ahí, cuando ya
Al otro día vuelve y pasa lo mismo, yo me siento como si estuviera muy raro, que no era yo. Y yo dije, no, yo salgo de esta casa ya. Y cogí mis cosas y empecé a caminar y no podía caminar, o sea, era algo raro lo que me pasaba a mí. Y empecé a caminar y ella detrás empezó a perseguirme. Y yo iba por todo el pueblo en Sabaneta y ella me perseguía. Y yo, váyase, ábrase, déjeme quieto. Y ella, no, amor, ven. O sea, una persecución tipo película. Y yo llegaba al punto en que ya le decía, ábrase, váyase, vieja loca, le decía muchas cosas. Y llegué hasta el hospital, entré a urgencias, me metieron ahí en urgencias, me pusieron una camilla y me acuerdo que de una vez me dieron suero y cuando me iban a canalizar la aguja no me entraba. O sea, la aguja no me entraba en el cuero. Y era, o sea, yo veía como el catéter ese me hacía así y la piel se me echaba para atrás y no entraba. Y la muchacha me hacía así, relájese que usted está muy tenso. Y yo, pero estoy relajado. No, relájese. Entonces yo estoy así, cuando ella me canaliza y cierro los ojos y cuando abro los ojos esa señora la tengo al lado mío ahí, diciéndome, vuelve a casa, mi amor, vuelve a casa. Y yo le digo, váyase de aquí. Entonces en ese momento entra el doctor y me dice, ¿qué pasa? Dígale a esa señora que se aparte de mí, esa vieja es la que me tiene a mí aquí mal, me tiene en esta cama, postrado. Yo no sé qué me hizo ella. Entonces él empieza a revisarme y me mira a los ojos y me dice que yo he consumido drogas. Y yo le digo, no, yo no soy vicioso, doctor, yo nunca he probado ninguna droga. Pero usted tiene todos los síntomas de estar con una traba. Entonces, ella me dio algo, ella me daba la comida, me hacía algo, ella fue la que me hizo algo. Entonces ella de una vez empezó a ir. Ahí sí apenas empecé a decir, ella fue, no la dejé ir. Y ahí sí empezó a ir y se fue. Y se desaparece esa señora de ahí. Yo cuando ya llevo 2 horitas ahí más o menos recuperando, me llamo a mi primo y mi primo me busca. Y ahí es cuando me voy a vivir con mi primo. Resulta que ya me recupero yo, dejo tiradas cosas en esa casa, no vuelvo jamás por allá a Sabaneta, me quedo en Medellín, empiezo a trabajar, me dan el trabajito, gracias a Dios, y empiezo a vivir mi vida de manera normal. Como yo vendía cosas de sonido, pues yo iba a muchos restaurantes, discotecas, bares, en fin, a todos esos sitios yo frecuentaba porque yo era el que cuadraba la música, el sonido, las luces y muchas cosas más. Entonces un día yo me acuerdo tanto, estoy así como encaramado en una estructura para montar unas luces en Copacabana, cuando recibo una llamada. Ya eso fue, imagínense, llevaba por ahí como 7 meses después de todo esto que les acabé de contar. Y yo, aló, y escucho una voz, pero súper de ultratumba. Una voz así como de una viejita, no sé, o sea, horrible, una voz horrible, y me dice, Andrés, a ti te quieren matar. Y solamente puedes librarte de todo esto si vuelves a los brazos de la tía. Y yo le digo, ¿pero quién habla ahí? En ese momento yo empiezo a sentir como un mareo, empiezo a sentir como un miedo, empiezo a sentir como algo raro en mí. Y ella me está hablando y yo no puedo ni siquiera quitar el celular del oído. Y yo escucho todo lo que esa mujer me dice. Y yo le digo, al final le digo, ¿ya terminó? Sí. Bueno, chao. Y colgué. Cuando yo cuelgo, yo llamo a mi mamá. Le digo, mamá, haga un rosario por mí. ¿Cómo era tu relación con Dios en ese momento? No, muy alejado totalmente. Muy alejado totalmente porque yo fumaba mucho cigarrillo, yo tomaba bastante. Como te digo, el tema de que salía con diferentes chicas, se me hacía muy fácil todo ese medio. Era una persona que influía mucho en los demás, era una persona que llamaba mucho la atención, era una persona que de pronto las personas querían tenerla ahí, sí me hago entender, como el popular, por decirlo así, la persona con la que se habla chévere, se comparte, se pasa bueno, se habla sabroso. Entonces era una persona que siempre encajaba en diferentes situaciones. Entonces yo estaba muy alejado de Dios, no iba a misa, pero siempre que me pasaba algo muy grave, mamá,
haga un rosario por mí. Yo tenía una noviecita en esa época, una noviecita allá en Medellín, y al siguiente día yo tengo una discusión con ella y decido terminar con ella. Cuando decido terminar con esa niña, yo estoy así por cerca de la casa y voy y iba a comprarme un paquete de cigarrillos de la marca que yo fumaba y no había. Entonces me tocó comprar otra marca que yo no fumaba habitualmente. Y compré y estoy como todo aburrido, me siento como todo desanimado. Prendo el cigarrillo, me lo empiezo a fumar, cuando de un momento a otro siento algo en mi corazón muy fuerte y yo me desplomo. Empieza a llover. Eso es algo como muy típico de una película. O sea, me desplomo, caigo al piso, empieza a llover, caen esas gotas frías y yo empiezo a ahogarme y no puedo respirar. Y estoy así en el piso y no puedo respirar y empezaba a hacer como... y no podía respirar y no podía respirar. Y, o sea, literalmente me tocó subir así como gateando para llegar hasta al apartamento. Y logré subir ahogado, que no podía respirar, no sabía qué me pasaba. Yo sentí que me iba a morir. Yo dije, me voy a morir acá. Como que me dio un paro cardíaco, no sé. Entré al apartamento, me tiré en el sofá y yo la única que pensé fue en llamar a la niña con la que había terminado. Y le dije, como pude, hablando por teléfono, véngase que estoy mal. Yo creo que necesito una ambulancia. Esa muchacha subió, llegó, cuando me vio yo estaba morado, que no podía respirar y ahogándome. Y ella me decía, vamos pues a pedir la ambulancia. Y yo decía, no, quédese acá, ya me va a pasar. Quédese acá, quédese usted aquí. Ella se queda, duró como más o menos como unas 2 horas en ese plan. Y me calmo y me quedo dormido. Al otro día cuando me levanto, no me podía levantar de la cama. Tenía un problema de vértigo, me daba miedo todo, empecé a tener mucho miedo por muchas cosas. Y me fui para el médico. Cuando llego donde el médico, ellos me dicen que me tome unas pastillas como para mejorarme, pero el doctor no me explica, no me dice, o sea, me atendieron de una manera como muy, así como por encimita. Yo me empiezo a tomar las pastillas, pero qué va, no me hacen ningún efecto. Yo duré así como una semana, que dormía mucho y me daba miedo levantarme de la cama porque no era yo, no me sentía yo. ¿Estabas en tu casa? Estaba en la casa de mi primo, porque ya vivía allá, pero empecé a vivir ese proceso ahí, de que me sentía raro, de que no era yo, de que me sentía enfermo, de que me daban ataques de ansiedad, de que de un momento a otro yo decía me voy a ahogar y me ahogaba y me quedaba ahí privado, o sea, me pasaban así cosas muy raras. De un momento a otro yo ya empiezo como a sentirme un poco mejor y ya me empiezan a llamar del trabajo porque ya no tengo incapacidad y yo digo no, yo voy a ir al trabajo porque el trabajo para mí es, o sea, yo soy muy comprometido con el trabajo. Y resulta que voy al trabajo y estoy en el trabajo y me da. Cuando me da, pues los compañeros me cargan, me llevan en un carro así corriendo al hospital. Y me acuerdo que me atiende un doctor que una pinta así como de Papá Noel. Así bien blanquito, barboncito blanco, así. Un señor que yo lo vi y yo dije, wow, ese señor, o sea, se ve como muy bien, o sea, como transpira como tranquilidad, paz. Me acuerdo que el señor me saludó y me dijo, ¿qué más? Bien, ¿cómo estás? Y yo, no, doctor, mal, usted es tan joven y mal, siéntese ahí. Y o sea, me hablaba y nada más él hablándome, ya yo me sentía un poco mejor. Cuando me revisa, me pesa, me toma todo, mejor dicho, lo que le hacen la rutina pues un médico. Me dice, hermano, no, me dice, hijo, tú tienes una depresión. Tú tienes que volver a la casa de tus padres. Vuelve y busca ese amor, ese calor de hogar para que tú vuelvas a ser quien eres tú. Pero tú tienes una depresión. Entonces yo le dije, ¿verdad, doctor? Eso es lo que yo tengo. ¿Y eso cómo es? Yo no sabía que era una depresión. Entonces me explicó y yo le dije, listo, doctor, hoy mismo me devuelvo para mi casa.
Es decir, todo lo que te pasaba físicamente era a causa de la depresión. Sí. Entonces, yo me devuelvo para el trabajo, o sea, cogí metro, llegué al trabajo, normal. Con esas palabras que me dijo el doctor, yo ya sentí una fuerza interior. Y llegué buenas, hablé con mis jefes, les cuento que me tengo que volver para mi casa y no sé cuándo vuelva. Me dijeron que lastimosamente, pues, si era por salud que me fuera, pero que tenía las puertas abiertas. Yo, muchas gracias. Me dieron la liquidación y arranqué, organicé mi maleta y ese mismo día cogí un bus y me vine para Barranquilla. Cuando llegué aquí a Barranquilla y mi papá me iba a recoger, mi papá se demoró como 1 hora en recogerme y a mí me dio lo que me dio en el terminal. Ya me sentía mal otra vez. O sea, las palabras que me dio el doctor me duraron solamente el viajecito hasta que me quedé dormido. Cuando yo me dormía y me despertaba mal. Y así duré. Cuando llegué a Barranquilla, yo duraba en la cama y no me levantaba. Mi mamá se sentía mal, angustiada, porque decía, este muchacho, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Mi papá me decía, eso es una bobada, eso no es nada, como siempre, pero él también se preocupaba, sino que él trataba de decir en esas palabras, cariñosamente, hijo, levántate. Pero nada, yo estaba mal. Mis amigos apenas se enteraron que yo había vuelto a Barranquilla, me fueron a buscar a mi casa, a convidarme a salir, a tomar, a hacer el desorden, y yo no daba para caminar, y ellos me llevaban cargado, así. Y yo empecé a tomar otra vez aquí, empecé a fumar otra vez, y me daba lo que me daba, y lo hacía. De un momento a otro me empecé a sentir como a llenarme otra vez de una seguridad, aparentemente. Pero llegaba un fin de semana, tomaba, fumaba, y me volvía nada. Resulta que yo estoy en un centro comercial donde trabajaba mi mejor amigo. Él tenía un negocio. Yo ya no estaba trabajando porque con esa situación que me pasaba a mí, o sea, no, era algo que no se sabía que me iba a pasar en cualquier momento, porque yo me sentía bien o me sentía mal. Era una montaña rusa de emociones y cuando me sentía muy mal, o sea, era re mal. Entonces yo me fui a visitar a mi amigo y me quedo mirando hacia un local y empiezo a ver a una muchacha que trabaja ahí y empiezo a verla y me llamó tanto la atención que yo dije, si yo la conozco, yo me caso con ella. Y toda la vida, hasta ese punto, a mí, o sea, lo que voy a decir es feo, pero a mí las chicas me llovían. O sea, yo no tenía necesidad de ir a buscar a Julana, a Sutana, a la que fuera, no. Yo llegaba buenas y ya con alguien hablaba, ya con alguien salía. O sea, era algo que era como un imán. Pero particularmente a esta muchacha, yo no existía. Para ella yo no existía. Y ella entraba al negocio de mi mejor amigo, que era un negocio de internet, de café internet y de llamadas. Y yo estaba ahí. Y yo inclusive, me quedaba así bobo mirándola. Y ella ni siquiera se daba cuenta que yo existía. Busqué a una muchacha, pues una amiga, que era amiga en común. Y empecé a decirle, necesito hablar con ella. Quiero hablar con ella, preséntamela, ayúdame. Mejor dicho, nosotros teníamos un amigo que era un galán. Ese man siempre era bueno para hablar con las mujeres. Y él empezó a decir que él se le iba a levantar. Y a mí me dio miedo. Yo dije, no, ojalá que no. Pero si se la levanta, pierdo el año y yo no me voy a meter ahí. Pero que va, este man hizo su mayor intento, tampoco ella le prestó atención. Entonces yo dije, uy, es difícil. Y eso más me gustó. Entonces, ¿qué pasó? Yo me sentía en depresión, pero al ver que esta mujer me cautivó y al ver que no era fácil, había una apuesta en mi vida. Y yo empecé a tratar de buscar la forma de conquistarla. Y eso me motivaba. Y eso me hacía sentir bien. Entonces, a través de esta amiga en común empecé a hablar con ella y me acuerdo que la primera conversación fue por Messenger. En esa época por Messenger.
y empecé a hablar con ella hasta que la logré invitar a cine y fuimos a cine y después que una rumba y una cosa y la otra hasta que por gracia de Dios logro decirle que si quiere ser mi novia y ella lo piensa, o sea, cosa que nunca me había pasado en la vida y me dice que sí. Yo estaba, mejor dicho, yo sentía que tocaba las nubes, estaba muy feliz. ¿Eso pasó a los cuánto tiempo? Bueno, más o menos así como para ponerlos en contexto, como a los 19 años, no, como a los 20 años yo me voy para Medellín. Yo llegué aquí a Barranquilla de 16 años. A los 20 años, o sea, 4 años y pico me voy para Medellín, duro un año en Medellín, me devuelvo. Ya voy a tener como 21 o 22, ahí es cuando conozco a esta chica, que hoy en día es mi esposa, por gracia de Dios. Y empezamos a tener nuestro noviazgo. Pero, ¿qué pasa? Ella empieza a ver en mí que de un momento a otro yo tomo, yo fumo y ella me dice, no fumes. Y yo, ¿sabes qué? Voy a dejar el cigarrillo. Y empiezo a dejar el cigarrillo por amor a ella. Pero empiezo a caer en depresión. O sea, otra vez vuelven como esos ataques y empezamos a ir como a alguien, no sé, nos convida a un grupo de oración. ¿Los episodios clínicos volvieron a ocurrir? Yo nunca fui al médico. Yo nunca fui al médico, ni busqué psiquiatra, ni nada de esas cosas. ¿Pero te daba eso que de la respiración? Sí, seguida? yo me ahogaba, era como un ataque de ansiedad, me ahogaba y, o sea, me daba miedo, o sea, yo sentía un miedo muy profundo. Entonces empezamos a ir a grupos de oración, pero resulta que estos grupos de oración no son católicos, son cristianos. Yo nunca había visto eso, yo no tenía nada que ver con los hermanos separados. Mi vida todo había sido siempre el catolicismo. ¿Tu novia católica también? Sí, pero entonces alguien nos convida, llegamos a este grupo de oración en un apartamento, en una casa, y empieza a hacer la oración una muchacha que pues es la dueña de la casa, y yo empiezo a sentir algo en mi corazón, yo empiezo a sentir como una fuerza, como algo que quiere ayudarme, y yo dije, me cayó bien esto, o sea, este remedio me sirvió. Entonces, yo digo, vamos a volver. Y efectivamente vinimos como 3 veces cuando ella ya dijo, bueno, listo, ahora ya han venido aquí a mi casa, ahora vamos a ir a la iglesia. Y yo, pero a la iglesia sí no voy. A mí me gusta esto, pero a la iglesia, no. Claudia, que es mi esposa, en ese momento mi novia, ella sí le dijo, bueno, yo sí voy. Cuando ella fue y regresó, le dije, ¿qué tal te fue? Me dijo, no volvería. Y yo, porque nosotros somos católicos. Entonces resulta que en nuestro noviazgo empezamos con el tema de emprendimientos, de ventas, de cosas. Y tenemos un negocio. Y por gracia de Dios empezamos a conocer unos vecinos que dicen ser misioneros. Y yo, ¿y cómo es ese rollo? No, nosotros vamos y hacemos retiros y vivimos cosas muy hermosas con Dios. Y yo, qué bueno. Entonces resulta que me pasaba algo curioso con mi novia, que ella decía que ella no creía en la Virgen. Ella decía, yo creo en Dios, pero en la Virgen no. O sea, yo no creo en la Virgen. Y yo le decía, ¿cómo no vas a creer en la Virgen? Si la Virgen es la madre de Dios, la madre de Jesús. Y claro, ahí salía todo ese conocimiento infundado en el colegio y ahí salía a relucir. Entonces nos hacen una invitación a un retiro y resulta que nosotros no estamos totalmente convencidos, pero en esos días llegaron unos tipos al negocio y querían comprarnos varias cosas y resulta que iban a pagar con tarjeta de crédito y yo no tenía un datáfono, pero mi vecino sí lo tenía. Y yo llegué y le dije a mi vecino que si me podía prestar el datáfono, que el cliente iba a pagar con la tarjeta y que si él después me daba el dinero, y él me dijo que sí. Entonces yo le dije, listo, hágale. Y atendí a los señores,
me hacen una compra como de 5 millones de pesos en esa época, se pasa la tarjeta, pasó todo bien y yo le entrego. Al otro día vuelven otra vez los señores, pasa otra vez la tarjeta, los atiendo bien, otra compra de 5 millones y yo, qué bueno, nos está yendo bien. Nosotros estábamos arrancando con ese emprendimiento, con ese local, con ese negocio. A los 2 días después vienen otra vez a pasar la tarjeta y a comprar otras cosas, yo los atiendo, se van y a la media hora aparece un tipo que son los que manejan este tema de los datáfonos a decir que han pasado una tarjeta clonada en ese datáfono. Y mi vecino me llama y me dice, pues la única tarjeta que han pasado es la de él. Y el tipo dice, o sea que esa tarjeta no es de este establecimiento, o sea que usted está prestando el datáfono. Y se desencadena un problema bien grande y todo ese dinero me lo han robado a mí por esas tarjetas. Y yo tenía que pagarle a mi vecino, porque a él le debitaron el dinero de su cuenta. Dios mío, yo no sabía qué hacer. Fue un problema muy grande. Entonces, después yo cuadro con él que le voy a pagar, pero yo no sé de dónde, y yo tengo que mirar cómo hago, pero yo trato de tranquilizarlo. Y yo le digo a mi novia, tenemos que ir a Bogotá a buscar proveedores, buscar mercancía nueva, cosas nuevas para poder vender, para poderle pagar a este hombre. Y resulta que yo voy a Bogotá y me regreso, y claro, cuando en esa época era el BlackBerry, que era el PIN y el Messenger, pues a mí me agregan un montón de proveedores y empiezan a hacerme ofertas, y ofertas, y ofertas, y ofertas. Y en una persona me hace una oferta de X mercancía muy atractiva, y yo voy y le digo a este vecino con el cual tengo el problema, y le digo, hermano, hay una oportunidad de un negocio, de una mercancía en Bogotá, y con ese negocio yo te puedo pagar a ti más rápido porque la utilidad te la voy a dar de una vez. Entonces, pero yo no tengo toda la plata para hacer el negocio. Bueno, cuénteme cómo es el negocio, me dice él. Entonces le digo que es de unos televisores y unos computadores. Y él me dice, bueno, listo, vamos a hacer el negocio. Pero usted sí conoce a la persona. Yo le digo, no, sí, yo lo conozco. Pero realmente yo no lo conocía. Porque como yo visité tantas empresas, di tantas tarjetas, a mí me agregó mucha gente al Messenger. Hermano, resulta que él a las 2 horas aparece en mi negocio como con, fueron 10 millones de pesos. Y me dice, mira, te voy a dar este adelanto para que hagas el negocio. Y entonces, ya sabes, si llega la mercancía, me la das, vendemos y con esa utilidad me abonas a la deuda. Y yo, dale, va para esa de una. Y yo todo emocionado porque obviamente iba a pagar, iba a ser un buen negocio y las cosas iban a fluir. Resulta que yo empiezo a hablar con el proveedor, hermano, deme su cámara de comercio, Trin me la dio. Hermano, deme su dirección, Trin me la dio. ¿Usted dónde tiene la mercancía? No, en Zona Franca. O sea, todo era muy creíble. Todo era muy creíble. Y yo llegué y cogí la plata. Y aquí viene lo que quiero describir bastante, quiero que lo tengan muy claro, que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos y que Él no quiere que uno sufra. Pero, ¿qué me pasó? Resulta que yo cogí la plata, la meto en el bolso y me monto al carro y empieza a llover. Aquí en Barranquilla, en esa época, no habían arreglado todo este tema de los arroyos, más sin embargo aquí llueve y se inunda. Pero ese día llovió duro y habían arroyos. Y yo he cogido el carro y por el deseo de hacer ese negocio, me pasé los arroyos. Ese fue el primer aviso y no lo vi. Después voy subiendo y llego al banco. Y el banco ya cierra la puerta en mi cara. Y un banco cierra y a usted no le abren, así sea usted el dueño del banco, no le abren el banco. Me abrieron el banco. Segundo aviso. Abrieron. Yo, buenas, no, es que voy a consignar. No, hermano, ya cerraron. No, que acabo de llegar. Y alguien allá dijo, déjelo entrar. Y me abrieron la puerta y entré. Llego a donde está el cajero. Hay 2 personas adelante.
Pasan las 2 personas, vengo yo y se fue la línea. Tercer aviso. Se fue la línea. Ay, hermano, ¿cómo así? Yo voy a consignar. Eso era un viernes. Y ese puente era festivo. Entonces, yo tenía que esperar hasta el martes para que llegara la mercancía. O me mandaran la guía, porque se liberaba con el pago. Y yo, hermano, haga lo posible, o yo espero, porque tengo que hacer la consignación. Ah, no, ya llegó la línea, Me recibió el dinero y se mandó la plata. Hermano, llegó el martes y no llegaba guía, no llegaba mercancía. Llegó el miércoles, empecé a hablar con el tipo amigo y el tipo me contestaba: ¿cómo está, señor Andrés? No se preocupe, ya le vamos a pasar la guía, lo que pasa es que tenemos problemas logísticos. Llegó jueves, hermano, no se preocupe, el tipo me contestaba siempre. Yo, o sea, me tranquilizaba. Y yo decía, bueno, el señor vecino venía: venga, hermano, ¿qué pasó con la mercancía? Vea que yo le di la plata. Cuidado, pues me va a salir con algo. Y yo, uy, hermano, no, tranquilo. Y yo por dentro ya asustado. Hermano, pasaron todos los días y nunca llegó nada. Me han robado. Este señor, vecino, resulta que la plata no era de él, era de otro señor. Y el otro señor lo ha venido a él a decir que dónde está la plata, que qué fue lo que pasó, que dónde está la mercancía. Este señor le dice: hermano, yo no sé nada, ese muchacho fue el que me dijo a mí para hacer el negocio, vamos a caerle a él. Me llegaron: ¿qué pasó con la plata? No, hermano, me robaron. Usted no lo robaron, usted se viene a decir que se autorrobó. Me cogieron, me amedrantaron, me insultaron, me iban a amarrar, me quitaron las llaves del negocio y me quitaron las llaves de mi carro. Y me dijeron que tenía que pagarle, como fuera. Mi novia pues estaba ahí llorando, yo llorando, ellos me trataban mal y yo recibía esas palabras y, o sea, era fuerte, era muy fuerte. Nunca había vivido un problema de esos. Yo no le había robado a nadie. Y empezamos a llorar los dos y la cogí de la mano y empezamos a caminar y a caminar. Eran como las 4 de la tarde y ellos nos habían quitado las llaves del negocio, nos habían quitado las llaves de mi carro. No teníamos nada, estábamos devastados y con ese problema bien grande. Y empezamos a caminar. Y de un momento a otro, cuando yo sentí la necesidad de coger por ciertas calles, a pie, llegamos a una capilla de las hermanas reparadoras, donde está el Santísimo todo el tiempo. Y llegamos ahí, y nosotros en el camino íbamos llorando los dos. Y llegamos ahí, lloramos más todavía. Y lloramos y lloramos y lloramos y doblamos rodilla y le pedimos perdón al Señor. Y fue un momento muy especial, fue un momento muy fuerte, muy especial. Yo no sabía ni qué estaba haciendo ahí, pero yo no paraba de llorar. Y mi esposa lloraba como una niña chiquita. Y el Señor nos calmó el corazón. Yo sentía que Él nos abrazaba y nos tranquilizaba. Después salimos de ahí y bajamos a pie juntos y llegamos pues a la casa. Y teníamos el problema y teníamos la situación en la cabeza mal, pero ya habíamos ido al Santísimo. Y el Señor nos había dado como un alivio en nuestro corazón. ¿Vos sabías que Jesús estaba ahí en el Santísimo? Realmente no. Yo no sé ni cómo llegué a la capilla. O sea, yo iba así. Yo todo el tiempo llorando me quitaba las lágrimas de los ojos. Y ella, yo la llevaba de mi mano y ella era llore y llore, como una niña chiquita. Y yo caminé y yo por primera vez llegaba a esa capilla. Nunca había llegado, de todos los años que llevaba viviendo en Barranquilla, nunca había llegado a esa capilla. Unos 3-4 días después, me presentan a una señora allá en el centro, que la señora tiene un don, que la señora es muy especial, que ella tiene un grupo de oración en una clínica que se llama La Asunción y nos invita
y ella nos dice a los dos, los quiero invitar a ustedes al grupo de oración. Entonces yo le dije, bueno, listo, vamos. Y fuimos al grupo de oración y esta señora hacía como una breve catequesis, empezaba a hacer una oración, manifestaba un don de lenguas y después empezaba a dar ciertas palabras y personas de ahí decían que esas palabras eran para ellos. Entonces nosotros pues estábamos ahí agarraditos de la mano, viviendo la oración, cuando ella dice, aquí tengo 2 hijos míos que se postraron de rodillas, llorando porque los habían robado. Yo estuve ahí. Yo también sufrí contigo, hijo, cuando te robaron a ti, me robaron a mí. Cuando tú sentías ese corazón triste, yo estaba ahí contigo. Yo estaba abrazándote, a ti, hija, también. Y empieza ella a hablar y nosotros llore y llore y llore. Y Dios mío, ¿esto qué es? Era Jesús hablándonos más directamente. No podíamos creerlo. Para nosotros era increíble, era incomprensible, no sabíamos qué pasaba. Volvimos otra vez al grupo de oración y volvimos al grupo de oración y empezamos a sentir como esas ganas de estar allá, pero después ya dijimos, ahora sí vamos a ir al retiro. Y mandé a mi novia, la mando al retiro porque ella no cree en la Virgen, ella le cuesta a la Virgen, entonces la mando al retiro. Cuando ella viene del retiro, Dios mío, esa mujer, yo vi a la Virgen María. ¿Qué? Yo la vi, no puede ser, en serio. Sí, entonces, claro, ella me empieza a contar cosas del retiro y a mí me empieza a dar como miedo. Y ahora me toca a mí. Y yo, no. O sea, yo, ahora, ¿dónde está el valiente? Entonces, yo fui tan valiente que llevé a mi mejor amigo y a un concuñado para que me acompañaran, porque me daba miedo. Al retiro. Fuimos 3 al retiro, porque me daba miedo. Eso sí, yo les vendí la idea a ellos de que el retiro era otra cosa. Acompáñenme, que la vamos a pasar súper bueno. Bueno, hermano, yo fui a ese retiro hace 16 años, en la finca La Misericordia. Y ahí fue cuando yo sentí el llamado a ser misionero. Ahí fue cuando yo viví muchas cosas, empecé a entender otras cosas. Pero en la bendición de María Auxiliadora fue cuando sentí el llamado. No sabía qué pasaba, no sabía ni cómo era, pero yo sentí el llamado. Y cuando salí del retiro, empecé a consagrarme. Y empiezo a vivir este tema de la consagración. Y vengo con mi novia y llegamos a la clase número 30 y no volvimos. Y me empieza a ir bien comercialmente, me empieza a ir bien en el trabajo. Entonces me empiezo a alejar de Dios y me empiezan a ir, empiezo a sentir una voz como que me dice, tú estás muy joven, ¿qué vas a hacer siendo misionero? Vas a de pronto a desperdiciar esa juventud. Trabaja, sal adelante, el mundo está a tus pies. Entonces yo quiero salir adelante y tengo muchos deseos de perseverar, de trabajar, de viajar, de conocer el mundo. Y empiezo a viajar, empiezo a salir del país, empiezo a traer mercancía de otras partes y nos empieza a ir bien. Entonces, más o menos pasan 8 años y yo empiezo a vivir una quiebra muy fuerte, muy fuerte. 8 años y medio, más o menos. Una quiebra muy fuerte. Y ahí me doy cuenta que no estoy quebrado yo solamente económicamente, sino mental, psicológica y afectivamente. Vuelve esa depresión muy fuerte. Esta vez era ya con toda. O sea, vuelve esa depresión. Yo le había hecho mucho daño a mi esposa. ¿Ya se habían casado? Ya nos habíamos casado. Ya teníamos una hija con 6 años y mi esposa estaba embarazada
ya iba a dar a luz de nuestra segunda hija. Y en los embarazos de mi esposa era cuando yo estaba más atacado. Era cuando yo más me desordenaba, era cuando yo más tomaba, cuando yo más salía, cuando todo el mundo me llevaba a mí así. Era muy impresionante porque a mí me regalaban viajes, me invitaban a congresos, me invitaban a que participara, a que exponiera mis ideas. De hecho, hasta me hicieron una entrevista para una universidad. Estuve en la China y me querían llevar a la fábrica de Huawei. O sea, me pasaban cosas como que, uy, esto es grande. Y cada vez yo me llenaba más de una vanagloria. Y yo ya prácticamente no caminaba, sino que yo levitaba. O sea, yo hablaba con la gente y ya era muy déspota. Yo era muy presumido, era muy arrogante. Y en ese momento es cuando yo me quiebro, hermano. Y inclusive yo llegué al punto de pensar que yo me tenía que separar de mi esposa. Porque yo sentía que ya a mí no me iba bien por culpa de ella. Entonces, yo empiezo... ¿Dios dónde estaba en ese momento? No, yo alejado de Dios, porque... ¿No rezabas? No rezaba, iba a misa todos los domingos, pero no rezaba. Y yo vivía la misa normal, me levantaba, me sentaba, incluso comulgaba y tampoco me había confesado. Entonces era muy tibio, o sea, mejor dicho, más frío que el Polo Norte. Estaba muy alejado de Dios. ¿Yo qué hacía para sentirme bien? Tomar. Fumaba mucho cigarrillo, trasnochaba mucho, salía con muchos amigos. Era otra vez ese mal ejemplo que brillaba en todo el ambiente que nos rodeaba. La gente me veía como un ejemplo, o sea, la gente decía, mira, este man es joven, trabajador, exitoso. Hay que ser como él. Eso decía la gente. Y yo escuchaba y a mí eso me llenaba el ego. Parecía un palomo sacando pecho. Hermano, yo estaba muy desubicado. Me llega esta quiebra y a mí la vida se me viene todo encima y mi esposa no me comprende, ella no me entiende. Ella también, acostumbrada a recibir tantos golpes, ya ella estaba muy a la defensiva conmigo siempre. Y ella empieza a ver que yo me siento mal, pero ella no entiende qué me pasa. Y yo me quedo callado. ¿Qué se diría no supo la quiebra? Sí, pero como ella estaba en la casa porque mi bebé había nacido, entonces ella se aleja del negocio un poco. Y yo tenía 3 negocios grandecitos, una bodega. Y hermano, o sea, se me viene todo al piso. Se me viene todo al piso por culpa mía. Realmente todos los que estaban ahí, yo eché como a 6 personas, traté mal a mi hermano trabajaba conmigo, lo herí bastante, lo maltraté, lo humillé, hice muchas cosas horribles, echándole la culpa a los demás de mi quiebra. Pero yo no entendía que era culpa mía. Entonces, yo empiezo a buscar de Dios. ¿Cómo busqué de Dios? Yo, como ya había venido a un retiro hace tantos años y como en el comercio hay misioneros, un misionero en especial, muy amigo mío con el que yo charlaba de vez en cuando, yo salgo del negocio, un día digo, ya no aguanto más esto, yo me voy a matar, yo me quiero suicidar, ya no aguanto más mi cabeza, lo que me hablaba en la cabeza, porque yo sentí una voz que me hablaba y me decía cosas y yo me voy a matar. Entonces yo salí del negocio y me atravieso en la calle y yo digo, no, yo no me voy a tirar un carro, así no, tengo que hacer otra cosa, algo mejor planeado para que todo le quede a mi esposa, y empiezo ya como a maquinar esto. Entonces voy caminando y me encuentro al misionero en un negocio donde él trabaja y lo veo, lo saludo y le digo, hermano, estoy aburrido de mi vida, ya no sé qué hacer. Y este hermano misionero me dice, confiésate,
Así nomás. Él es de muy pocas palabras, pero él es muy directo. Confiésate. Y yo le digo, confesarme. ¿Hace cuánto no te confiesas? Y yo digo, hermano, hace mucho rato. Confiésate, empieza por ahí. Y yo, ¿dónde me confieso? Y empiezo a mirar así, cuando veo que viene un sacerdote caminando hacia mí, en pleno Paseo Bolívar. Es una avenida del centro. Y viene el sacerdote caminando, y yo lo miro, y miro a mi hermano, a este misionero. Ahí viene un sacerdote. ¿Viste? El Señor te lo puso ahí, ve a confesarte. Entonces me le voy yo al sacerdote. Padre, ¿cómo está? Hijo, ¿cómo estás? Padre, ¿usted me puede confesar? Claro, hijo, de una. ¿Y de dónde, padre? Aquí. Y yo, aquí, padre. Estamos en pleno Paseo Bolívar, es la mitad de la calle, hay bulla, carros, desorden, de todo. Se sentó, hijo, cuéntame tus pecados. O sea, todo fue así como a quemarropa y yo, ¿qué le digo a este padre? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y empiezo a contarle, a desahogarme con él. ¿Y él te dedicó el tiempo? Sí. Después me dice, ¿cómo te sientes? Padre, todavía me siento mal. Bueno, vas a subir a la capilla que está aquí en el shopping, en el tercer piso. Ahí está la Santísima Virgen cargando a Jesús. Entonces, arrodíllate ante ella, ante Jesús, y pídele a la Madre de Jesús que te ayude. Entonces yo le digo, bueno, padre, voy a hacer eso. Me fui, subí. Cuando llegué, es muy bonito porque está la Virgen así con sus manitos así y está Jesús Eucaristía ahí. Entonces yo la veo y yo miro la capilla sola para mí. Era un momento para mí. Me arrodillo y empiezo a verla a los ojos y a llorar, a llorar, a llorar. Y miraba a Jesús y lloraba y lloraba. Y duré ahí como, más o menos como 40 minutos. Y cuando paré de llorar, ya me sentía bien. Cuando voy saliendo de la capilla, obviamente nadie me había visto en esa capilla, o sea, era una persona rara ahí. Entonces miro hacia un lado y veo un cartel que dice retiro para parejas, matrimonios. Entonces yo digo, tengo que ir a ese retiro, tengo que ir. El retiro era de un solo día en la catedral de aquí de Barranquilla. Entonces yo le dije a mi esposa, recuerden que mi esposa andaba a la defensiva conmigo, nosotros nos tratábamos muy mal. Y cuando ella ve que yo me pierdo 3-4 horas, ella no sabe ni dónde estoy. Cuando vengo, ya vengo como con un semblante diferente. Yo le dije, me acabo de confesar, me siento muy bien. Vamos a ir a un retiro de parejas, de matrimonio. Ya me mira así todo como que este man, ¿qué le pasó? Ella obviamente, bueno, si tú quieres vamos, pero ella muy a la defensiva. Llegó el día de ir a la catedral, era un domingo, y yo me voy con ella, llegamos, bueno, ¿esto cómo va a ser? Obviamente yo todavía estoy como, yo me he confesado, pero yo todavía estoy muy contaminado de muchas cosas. Me siento impaciente, mi esposa también, estamos intranquilos, ya va a empezar el retiro y empieza el retiro. Y empiezan a dar testimonios, empiezan a hacer oración, empiezan a hacer unas dinámicas. Y a mí me han puesto a mirar a los ojos a mi esposa, de frente, de pie, y yo no puedo verla, hermano. No puedo. No puedo, me cuesta trabajo, yo miro para todos lados. Y miren a sus esposas a los ojos. Y yo no era capaz, por el sucio pecado. Y hago un esfuerzo enorme, y empiezo a mirarle y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, y veo esos ojos. Y en esos ojos yo veo todo el sufrimiento y el maltrato que yo le he hecho a ella. Y ahí vivimos un momento de perdón, muy bonito. Me empiezo a preparar. Empieza todo este tiempo de Cuaresma y empiezo a prepararme para vivir un retiro. Entonces empiezo a decirle a este misionero amigo mío, hermano, ¿cuándo hay retiros? Quiero ir a un retiro. Hermano, como en un mes.
Y yo, en un mes, ¿por qué? Sí, hermano, porque en esa época retiro de mujeres, retiro de matrimonios, retiro para jóvenes y retiro para hombres adultos. Entonces yo, wow, un mes. Bueno, empiezo a prepararme ese mes, a ir a misa, empiezo a tener como un encuentro así como con el Señor, a prepararme para el retiro. Resulta que le digo a mi esposa, mira, compré la boleta para ir al retiro. Yo voy a ir a ese retiro y después tú vas a ir a un retiro como fuimos aquella vez hace 9 años. Y ella me dijo, bueno, pero yo no siento que tú necesites eso. Y yo pues, por dentro yo llevaba mi Vía Crucis, porque ya no sabía que yo tenía una depresión. Yo trataba de mostrarme fuerte ante ella. Entonces resulta que, hermano, le digo a mi esposa el día antes, ayúdame a organizar la maleta para ir al retiro. Sí, yo te la organizo. Llegó el día del retiro. Mi cielo, ¿me ayudaste con la maleta? No, pero yo ahora que suba te la arreglo. Se llegaron las 5 de la tarde y ella llegó. ¿Y la maleta? Ay, yo no te la hice porque yo no quiero que tú vayas. Y yo, ¿por qué? Tú no sabes que yo lo necesito. Yo necesito ir a ese retiro. Yo, ¿qué necesitas de qué? ¿Cuál es la bobada? No. Tranquilízate. Entonces yo me siento triste por dentro y le digo, bueno, está bien, no voy a ir al retiro, pero vamos a ir hasta allá y vamos a donar esa boleta porque muy probablemente hay alguien que la necesita y yo la voy a donar. En ese momento quiero hacer énfasis que mi cabeza, mi esposa, mi situación económica era horriblemente abrumadora. Le debíamos a los bancos, le debíamos a los proveedores, no dormíamos, la gente nos atacaba todos los días. Uno se quiebra, hermano, y a usted le cae todo el mundo. Todo el mundo lo quiere usted acabar. Y a mí, lo único que me daba a mí una luz de esperanza era ir a la misa. Y este proceso que ya estaba empezando a vivir. Era lo único que yo tenía, esa pizca de esperanza que el Señor estaba poniendo ahí en ese momento. Entonces fui por mis hijas y subí en el carro con mi esposa y hemos llegado aquí a la sede de Lazos de Amor Mariano. Y he llegado y me ve el misionero que me ha comprado la boleta, que me ha hecho el favor de comprármela. El mismo misionero que me dijo, confiésate. Ese mismo misionero me ve y me dice, hermano, ¿vas a ir al retiro? Y yo le digo, no. ¿Que no vas a ir al retiro? Y él dijo, vas a ver. Y se fue al Santísimo con otra misionera a reventar rosario por mí. Allá a pedirle al Señor, a suplicarle al Señor que yo fuera al retiro. En ese momento va pasando el director de ese retiro, que yo lo distinguía, pero no lo conocía, porque era del comercio. Y me dice, Andrés, ¿vas a ir al retiro? Entonces le digo yo, hermano, quiero, pero no voy a ir. ¿Por qué? En ese momento mis hijas empiezan a llorar. Quiero hacer un paréntesis. Yo en ese momento, yo había viajado a la China 3 veces, a Estados Unidos iba acá más o menos 2 veces al año, a Panamá, a Brasil, yo iba a todas partes del mundo. Y nunca mis hijas se habían puesto a llorar porque yo me fuera de viaje. Y en ese momento iba para una finca a 40 minutos de aquí y mis hijas estaban llorando y no querían que fuera. Y empiezan a llorar, una le dio fiebre, la otra le dio vómito y mi esposa empieza a sentirse mal y empieza a decir que le está dando la pálida y empieza a llorar y ella me dice, no vayas, vámonos para la casa. Entonces este director de este retiro me mira a los ojos y me dice, hermano, si humanamente tú no puedes ir a ese retiro, no vayas, pero ese retiro es para ti. Ese retiro es para ti. Y yo como que recibo sus palabras, respiro profundo y desde dentro digo, sí voy. O sea, me decidí. Y cuando me decidí, mis hijas dejaron de llorar. Mi esposa le cambió el semblante. O sea, fue algo impresionante. O sea, la batalla estaba ahí. Y apenas yo me decidí,
cesó la tormenta. Hermano, yo me monté al bus sin ropa, sin maleta, sin nada, porque yo ya no iba a ir. Y me monto al bus y empiezo a temblar. Y empiezo a temblar, y empiezo a temblar, y empiezo a vivir cosas. Y la gente me saluda y yo no podía ni hablar. Y llegamos a la finca y me bajo y me tiemblan las piernas. Y nos van a dar la comida y yo no como. Y nos hablan de todo el proceso y yo estoy sentado. Y yo me siento como una basura. Y empieza esa depresión más fuerte cada vez. Y me mandan a dormir y yo no duermo. Yo tiemblo en la cama. Tiemblo en la cama y tiemblo en la cama. Al otro día nos levantan y empieza todo el proceso y yo me hice adelante. Y yo quiero entregarte todo, Señor. Estabas dispuesto. Sí, y yo miraba esa cruz y yo decía, Dios, todo este daño que yo te he hecho. Y yo le hablaba a él y hablaba el misionero y yo escuchaba a Jesús. Y hablaba otro misionero y yo escuchaba a Jesús. Y yo miraba a la gente que estaba a mi alrededor y yo decía, yo soy la pecueca más grande de este mundo. Yo no merezco estar aquí. No merezco perdón de Dios. Y así, o sea, y me daba duro y ellos hablaban y yo lloraba. O sea, yo no lloraba de llorar mucho, pero se me salían las lágrimas. Y cada charla me taladraba en el corazón. El almuerzo, yo medio comía, o sea, yo no comía. Me daba diarrea, me sentía mal. Empezó ese ataque muy fuerte en ese proceso del retiro. Llegó la noche del viernes y empieza esa dinámica de la cruz. Y yo le digo, Señor, destrúyeme, hazme nuevo. Y yo voy y me postro ante esa cruz grande de Él y empiezo a mirarlo fijamente y agacho mi mirada y yo siento que Jesús viene a donde estoy yo y me coge con sus manos mi cabeza así y me toca la cabeza y se me calienta todo esto, pero tremendamente, tremendamente. Y Él pone sus manos aquí así y yo siento un fuego, un calor tremendo. Y no más depresión. Me sanó de la depresión. De esa depresión que había tenido tantos años en mi vida. Ahí me sanó el Señor. Fue fuerte, increíble, fue muy impresionante. Entonces yo no comprendía lo que había pasado. Nos fuimos a dormir y yo no dormí tampoco. ¿Te sentías bien? Me sentía bien, pero temblaba, pero me sentía raro. O sea, yo decía, ¿qué fue lo que pasó? No comprendía, pero me sentía bien porque algo en mi cabeza cambió. Y yo era pensando en ese momento como que... Entonces yo dije, al otro día le voy a pedir más. Voy a pedirle más al Señor. Entonces ya llega el sábado. Entonces ya las charlas, ya me dispuse más. Empecé a comer un poquito más. Y llegó el momento de fusión. También, Señor, destrúyeme. O sea, esa palabra destrúyeme era acaba conmigo. No quiero que quede nada de mí. Nada, absolutamente nada, Señor. Hazme nuevo. También viví un momento muy especial, pero no tanto como lo había vivido ante la cruz. Llegó la bendición de María Auxiliadora en el domingo y viví ese momento con la mamá y caí en el descanso del alma y yo sentía que estaba en el cielo, hermano. Me confesé, obviamente también, y viví mi retiro muy intensamente. O sea, yo llevaba un gozo tan fuerte en mi corazón que yo gritaba en ese bus, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, y cantaba. Y cuando llegué, me subí al altar y di mi testimonio. Fue impresionante. Y yo no paraba de hablar. Y yo le contaba a mi esposa me miraba como que, o sea, ¿qué le pasó? Lo cambiaron. Y abrazaba a mis hijas, le pedí perdón a mis hijas.
¿De cuántos años en ese momento? Mi hija mayor tenía 6 años y la otra era una bebé, tenía meses. Entonces, pero en el retiro, en el momento de perdón, yo me la acerqué y yo le pedí mucho perdón a mi hija mayor. Uf. Le pedí mucho perdón a mi esposa, representada en una misionera. O sea, fue un momento de perdón impresionante. Resulta que yo ese día llego a la casa y cojo mi libro de oración, Sin oración no hay salvación, y empiezo a leer y a leerme las oraciones y me las empiezo a aprender muy rápido. Y me alisto, bueno, me levanto al otro día así como feliz de vivir. Y llego al negocio y apenas llega un cliente, buenos días, ¿cómo está? La orden. Ah, ¿qué más, Andrés? ¿Cómo está? Y yo, ¿qué más, hermano? Entonces lo miro a los ojos y le digo, hermano, ¿qué te pasa? Y el hombre me dice, hermano, tengo un problema muy grande. Y empieza como a contarme su problema. Y yo empiezo a darle consejo y él empieza a llorar. Y empieza como a llorar ahí, a sanar en esa vitrina. Y yo, Dios mío, ¿esto qué es? Y ese hombre se desahogó. Y después, gracias, hermano. Gracias, necesitaba hablar con alguien. Y yo me doy la vuelta y le digo a mi esposa, yo no sé qué me pasa. Esta persona venía a comprar algo y sí compró, pero en medio de todo eso se desarrolló esa situación. Y después llega otro cliente y me pasa lo mismo. Y después llega otro cliente y me pasa lo mismo. Y así fue todo el día. Y al otro día, o sea, yo iba a misa, comulgaba y yo, Dios, ¿esto qué es? Y al otro día también, con otro cliente. Y a todo el mundo le decía, vaya a misa, confiésese. Y empecé como a decirle a la gente, hey, Jesús existe, es real, me sanó. Y hermano, si te sientes mal, ves y busca la cura, que Él la tiene. Y eso fue lo que me pasó, duré así como más o menos 4 días. Entonces me dicen que el jueves es la consagración y yo me voy a consagrar. Esta vez no va a pasar igual, no voy a llegar a la clase 30 y me voy a arrepentir, no, voy a consagrarme. Y venía, hermano, pero derechito. Llegué a mi consagración y empecé mi consagración con un ardor que la gente, o sea, yo no faltaba. Yo hablaba, yo participaba, yo leía, yo me estudiaba todo. Entonces yo veía que incluso los papás decían de la consagración, hay muchos ataques en una consagración, hay gente que pierde el ánimo, gente que no quiere venir, gente que... Y a mí no me pasa eso. Yo no entiendo que... Eso sí es verdad. Yo sentía un gozo de consagrarme. Ya tenía que mandar a mi esposa al retiro, mi esposa ya no quería ir. Pero cuando ella empieza a ver ese celo apostólico, esas ganas, ese fuego en mí, yo le digo, mi cielo, ¿ves? Y le pido a Dios y hago rosario y ella va. Cuando ella va, ella viene también muy cambiada, muy tocada y empezamos ya el proceso de la consagración juntos con mi suegro, que a mi suegro también lo mandé a un retiro y él empieza a consagrarse con nosotros. El camino de la consagración fue muy hermoso porque la Virgen me quitó los vicios. Desaparece en mí el vicio de tomar trago, desaparece en mí el vicio de fumar, desaparecen muchos vicios, muchas malas costumbres, malos hábitos. Y empiezo a comportarme de una manera muy diferente. Obviamente hay muchas tentaciones, muchas luchas, seguimos con el proceso de la quiebra, pero esa quiebra para mí, o sea, yo todo el tiempo era, qué maldita quiebra. O sea, yo maldecía ese momento. Y en este caminar me fui dando cuenta que esa fue mi mejor bendición, quebrarme, porque fue encontrarme con Dios, fue encontrarme con el Señor. De ahí en adelante vienen más procesos, viene más conocimiento, viene esa escuela de María, viene todo este desarrollo que por gracia de Dios empezamos a adquirir. Vienen batallas, vienen luchas, pero la Santísima Virgen María nos da las armas para poder combatir esas luchas. Y de ahí en adelante viví otros retiros
donde el Señor también me ha sanado mucho, mucho, mucho. El Señor no se deja ganar en generosidad, siempre da más. Cierto día, había pasado diciembre, y entonces nosotros, pues, de tanto trabajo, le digo a mi esposa, bueno, ¿para dónde nos vamos de vacaciones? Entonces ella se pone a pensar, y yo le digo, ¿sabes qué? Deberíamos irnos a un retiro de matrimonios. No lo has vivido, yo no lo he vivido, no sabemos ni cómo es, y hemos ido a tantos retiros de conversión, de que vivimos y servimos, que pues yo pienso que nos caería muy bien de matrimonios. ¿Qué opinas? Y ella me dice, dale, vamos. Y ella me dice, pero nos llevamos a las niñas. Yo, sí, llevémoslas. Yo creo que no nos dicen nada, llevemos y pagamos el adicional por ellas. Y nos fuimos a vivir ese retiro de matrimonios, que, hermano, parecía más un retiro de misioneros, o sea, matrimonios misioneros, porque en ese retiro nos encontramos varias parejas de aquí. Misioneros. Hermano, y me pasó algo curioso, que yo ya llevaba unos añitos aquí en la comunidad, ya consagrado, haciendo mi proceso, y en ese retiro empiezan a decirme o a cuestionarme si yo he orado por mi esposa y si ella ha orado por mí. Entonces empiezo yo a vivir ese retiro muy como cuando fui a mi retiro de conversión, o sea, muy intensamente con el Señor. Y empiezo yo a decirle, Señor, dame la gracia de amar a María con ese amor con que tú la amas, que es un amor puro, intensamente. O sea, yo cuando le pido algo al Señor, yo digo que el Señor dirá, este man sí es intenso, pero yo soy muy intenso con Él, y cuando le pido eso, se lo pido con mucho amor. ¿Y quién es esa María? Esa María es mi esposa. Entonces, después le digo a María, María, dame la gracia de amar a tu hijo con ese amor con que tú la amas, con que tú lo amas. Y empiezo también a decirle a San José, dame la gracia de amar a María y a Jesús con ese amor con que tú la amas. Y empiezo yo a jugar con esos amores, a pedirle esa gracia a Dios. Y resulta que en ese proceso empiezan a hablar de muchos testimonios, de infidelidades, de cosas. Y yo me empiezo a sentir mal por todo el daño que le he hecho a mi esposa. Y yo sentía ese nudo en la garganta, ¿sabes? O sea, yo sentía que yo tenía que hablar, pero me daba miedo. A la finca llegó una señora que se llama la señora Ángela. Y todo el mundo se conmocionó. Yo no la conocía, la verdad. Y resulta que fue algo muy chistoso, porque una misionera, mi esposa le pide a la misionera que le logre sacar una cita con ella, porque cada vez que hay oración, ella le duele el corazón. Entonces, ya se estaba acabando el retiro de matrimonios, el último día ya íbamos a bailar el vals, cuando llega la misionera le dice, véngase, que ya la señora está disponible. Y entonces ella le dice, ¿y llevo a mi esposo? Sí, claro, tráigalo. Entonces me voy yo con ella. Cuando llegamos, la señora está en el kiosco, ella está ahí sentada, yo me siento acá, mi esposa acá. Cuando me dice, bueno, cuéntame, hijo. Y yo, pero yo, no soy yo, es ella. No, cuénteme usted. Ay, Dios mío, yo me voy de para atrás. Yo, pero ¿cómo así? Cuéntame, hijo, cuéntame tu historia. Y yo, pero ¿qué le cuento, madre? Cuénteme. Y empiezo ya a contarle mi historia desde niño. Y en un momento, mi esposa, llega mi hija menor y le dice que necesita ir al baño. Tenía como 2 años y pico. Y se levanta mi esposa y se va a llevarla al baño. Y en ese momento yo aprovecho y le digo algo que mi esposa no podía saber. Y era que yo le había sido infiel. Y ella me dice, cuéntame más. Y profundizo yo más en cosas y en cosas. Cuando ella dice, ya esto no puede seguir más, esto no puede pasar, esta historia se puede repetir, vamos a cortar con esto ya. Llámeme a Carlos. Carlos es un misionero con el cual en el retiro de matrimonios yo viví
una consejería, que esa consejería duró 2 días, porque yo hablé con él un día y al siguiente día seguimos. Llámeme a Carlos. Y en ese momento llaman a Carlos, llega y empezamos a vivir un perdón. Pero esto fue algo muy sobrenatural, porque yo estoy sentado y él lo sientan aquí y Carlos se pone al frente y ella le dice, tú le vas a pedir perdón a él. Y le dice que las palabras que le está diciendo, y Carlos me habla al oído, y cuando habla no es Carlos quien habla, es la persona que me había hecho daño a mí cuando era niño. Y yo empiezo a gritar, duro, durísimo. Y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, y el Señor está ahí liberándome de muchas cosas, de mucha tristeza, de mucho dolor. Y después llegó otro misionero que ella mandó a llamar, tú también le vas a pedir perdón a él. Y tenía que perdonar a muchas personas que me habían hecho daño a mí cuando yo era niño. Cosas que yo no me acordaba, cosas. Y mi esposa ya está ahí, y yo me levanto y yo le digo, te quiero pedir perdón porque yo te fui infiel. Y ella llora y llora y llora, y le ocasiona un dolor a ella. Ese momento duró como 1 hora y media. Inclusive la señora se desmayó como 3 veces. Era algo muy fuerte, era un dolor, un resentimiento, no sé. Yo solo sé que mi esposa se fue, el retiro salió y yo todavía estaba con ella. Y se hizo tarde de noche y aquí todo el mundo estaba esperando a que yo llegara para que yo diera mi testimonio. Y yo no llegué a tiempo. Pero cuando esa señora terminó de hacerme la oración, hermano, yo sentí que estaba en el cielo. Qué experiencia, o sea, yo sentí que de verdad yo estaba en el cielo. O sea, era libre, libre. Resulta que yo llegué a mi casa y mi esposa estaba triste. Le había ocasionado un dolor muy grande. Y yo bien y ella mal. Y yo, vamos a orar, oramos ahí en la cama. Le pedí perdón nuevamente, le pedí a Dios. Le dije que me perdonara, que Dios nos revela por qué yo me comportaba de esa manera. Por tantas cosas malas que me habían hecho y que yo daba de lo que había recibido y que no estaba bien. Entonces, ella se calma, se duerme, al otro día nos levantamos, vamos al trabajo, pero ella todavía dice que se siente muy mal. Y yo la veía desencajada, triste. Entonces yo le digo, voy a llamar a esta misionera, a ver si todavía la señora está aquí en Barranquilla, para que ella te haga la oración, porque eso no puede quedar así. Y empiezo yo como de angustiado, desesperado, a tratar de buscar el contacto, y cuando lo consigo, ya lo voy a llamar, y cuando miro, la misionera en mi negocio, con la señora. Y yo, Dios mío, ustedes que no veníamos a saludar, pasábamos por aquí, yo, si supieran que las estoy llamando, ¿qué pasó? No, es que mi esposa se siente mal. No se preocupe, hijo, tranquilo que eso lo arreglamos aquí en el Santísimo. Se la llevaron, subieron a la capilla, le hicieron la oración, y mi esposa pudo soltar ese dolor que yo le había ocasionado, gracias a Dios. Y de ahí, hermano, el Señor se manifiesta de muchas maneras. Él me muestra cosas, me habla, me consiente, me exhorta, me corrige. Y decido, así como dice la Virgen María, he aquí el esclavo de la esclava, que se haga en mí según tu voluntad, que se haga en mí según tu palabra. Y quiero entregarle mi vida al Señor. Por eso estoy aquí, porque yo todo lo que sea de Dios, de mi Señor, de mi Maestro, de Jesús, yo le digo que sí. Le digo que sí. Y espero, yo sé que es un camino difícil, yo sé que en la vida se atraviesan muchas situaciones, pero ya con Él y con la ayuda de la Virgen y de San José, nuestra vida ha sido más fácil, más llevadera.
tenemos problemas, no voy a decir que mi matrimonio es un matrimonio perfecto, no. Anhelamos la santidad. Queremos educar a nuestras hijas de la mejor manera posible. Pero gracias a Lazos de Amor Mariano, gracias a todas estas personas que aparecieron en mi vida, mi historia con Cristo cambió. Cambió y hoy doy fe de eso y le quiero contar al mundo que Dios es un Dios de amor y que su misericordia es infinita y que Él me sanó y que ya la historia es diferente. Ya es una historia donde Él es el protagonista de nuestra vida. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era lazos ni qué. de tener una esposa en Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso.